Hola, vamos a continuar con la segunda parte de este tema que corresponde al control de la fisuración. Nosotros tenemos una viga simplemente apoyada de sección de 25 por 50, en el cual actúa una carga distribuida uniforme de 2 toneladas por metro para carga muerta y de 0,95 toneladas por metro para carga viva. Nosotros ya hemos diseñado esta sección, como hay que recordar que corresponde a un acero de refuerzo de 2 varillas de 1 pulgada. Sin embargo, en este apartado ya no vamos a estudiar los estados límites que hemos obtenido con el diseño, sino que vamos a estudiar qué pasaría en el caso de la fisuración, que corresponde a un estado de cargas en servicio. Es por ello que nosotros, al ser cargas de servicio, vamos a sumar las cargas muertas y vivas que actúan sobre nuestra viga, y esto corresponde a un valor de 2,95 toneladas por metro. Por ello, también es imprescindible calcular el esfuerzo que ocurre en el acero bajo estas cargas de servicio. Nosotros por ello calculamos aquí el momento de servicio, que corresponde al valor de W, que viene a ser la carga muerta por carga viva, es decir, 2,95 toneladas por metro, multiplicado por la luz al cuadrado, que en este caso vendría a ser 5 metros al cuadrado, y dividido entre 8. Esto nos da un valor de momento actuante en servicio de 9,36 toneladas por metro. Nosotros, al querer calcular los esfuerzos en el acero, hay que tener en cuenta que estamos trabajando con una sección agrietada transformada. ¿Qué quiere decir esto? Que la parte inferior de nuestra viga no aporta para el cálculo de la inercia. Entonces nosotros vamos a proceder a calcular la inercia de nuestra sección transformada agrietada. Sin embargo, en primer lugar tenemos que calcular el centroide de esta sección. Nosotros aquí, como podemos observar, hemos definido un plano de referencia con esta línea eje de referencia, el cual vamos a calcular el centroide de nuestra sección mediante esta expresión. ¿Qué quiere decir? Calculamos el área de esta sección, que corresponde a la base 25 centímetros, multiplicamos por altura por C, y respecto al eje de referencia lo multiplicamos por C medios. ¿Por qué? Porque se ubica a la mitad de esta sección rectangular el centroide de esta sección, es decir, C medios, y lo vamos a igualar a la distancia de este eje de referencia hacia el área del acero, es decir, 44 menos C. Aquí tenemos 44 menos C multiplicado por el área. El área viene a ser dado por el N, que es la relación de módulo de elasticidad del acero entre el módulo de elasticidad del concreto multiplicado por el área del acero. Entonces, resolviendo esta ecuación y reemplazando los valores, nos da un C valor igual a 14,80 centímetros. El segundo paso consiste en calcular la inercia de nuestra sección. Como hemos definido este plano, nuestro eje de referencia, respecto a un lado de este rectángulo, la inercia se calcula de esta fórmula. Como no es centroidal, sino al lado opuesto de nuestro rectángulo, vendría a ser igual a un tercio de la base, que viene a ser 25 por el C al cubo, es decir, 14,8 al cubo. Luego restamos las distancias hacia el área del acero, es decir, 14 menos C, que viene a ser igual a 14 menos C, y por Steiner lo tenemos que elevar al cuadrado, es decir, la distancia al cuadrado, y lo multiplicamos por el área transformada, que utilizamos aquí el valor de n, que viene a ser dado por 9,2, lo multiplicamos por 2 porque son 2 varillas de 1 pulgada por 5,10, y así calculamos nuestra inercia de nuestra sección agrietada transformada. Luego calculamos el valor del esfuerzo en el acero. Aquí tenemos el momento actuante, que hemos calculado aquí, de 9,36. Aquí tenemos 9,36 por 10 a la 5, debido a que pasamos de unidades de toneladas por metro a kilogramos por centímetro. Entonces, por 10 a la 5, luego la diferencia de D menos C, debido a que respecto al eje de referencia en el cual queremos calcular hacia el esfuerzo en el acero, está dado por 44 menos C, y aquí lo tenemos, 44 menos C, y lo dividimos entre la inercia, es decir, 107.026,67, y como es una sección que está trabajando por dos materiales, multiplicamos por 9,20. Entonces aquí tenemos un esfuerzo en el acero de 2.349 kilogramos por centímetro cuadrado. Y de forma sencilla ya calculamos el parámetro Z, que es un valor que indica un control indirecto del ancho de la grieta. Entonces está definido por el esfuerzo en la acero de tracción. Como podemos observar aquí, sacamos la raíz cúbica de la multiplicación de la distancia de la fibra externa, es decir, DC,
y el área efectiva que rodea el acero en tracción. Entonces aquí lo podemos calcular. El DC viene a ser el valor de 6 centímetros. Como podemos observar, el DC viene a ser desde la fibra inferior hacia el centroide de nuestra sección. Aquí tenemos un recubrimiento de 4 y de 2 centímetros para llegar al centro de nuestro acero. Por eso tenemos un DC igual a 6 centímetros. Aquí lo hemos definido. A cambio, para el cálculo del área efectiva, que está definido por 2 por X, que viene a ser dado igual el centroide de la sección, es decir, 6 centímetros, por BW. ¿Qué quiere decir BW? Quiere decir el ancho de nuestra sección, es decir, 25 centímetros. Entonces multiplicamos 2 por 6 por 25. Entonces 2 por 6 vendría a ser el lado de esta parte que está en tracción, es decir, 12 centímetros. 2 por 6, 12 centímetros, 6 más 6, 12. Y el ancho de 25. Aquí tenemos 25. Y lo dividimos entre el número de barras. Como el número de barras es 2, aquí lo dividimos entre 2. Entonces tenemos un área de la sección de 150 centímetros cuadrados. De esta forma nosotros calculamos el valor de la sección del parámetro Z, el esfuerzo, el DC de 6 centímetros y la área efectiva. Reemplazamos este valor, nos da un valor equivalente de 22.679. La norma específica para este control indirecto de las grietas nos da un valor máximo de 26.000 kilogramos por centímetro cuadrado. De esta forma nosotros ya tenemos el valor de este parámetro Z. Sin embargo, hay otro factor para estimar el ancho de las grietas que define esta fórmula, 1.1 beta, que beta viene a ser una relación de alturas que lo vamos a explicar ahora. El esfuerzo en el acero, B sub S, y lo multiplicamos por la raíz cuadrada de DC por el área efectiva por 10 a la menos 5. El beta está dado por el H1. Vamos a restar el peralte de la sección, que viene a ser a cada 50 centímetros, menos el valor del bloque de compresiones, C. Mientras el valor de H sub 2 está dado del peralte efectivo, es decir, 44, porque estamos restando 50 menos 6 centímetros, 44, y restamos menos C. El valor de C lo hemos calculado, como podemos observar en este apartado. Calculamos el centroide de la sección, es decir, 14.8. Entonces, ese valor de C lo vamos a reemplazar aquí, 50 menos 14.8 y 44 menos 14.8. En resumen, uno es el peralte total de la viga, de la sección, y otro es el peralte efectivo, es decir, restando los 6 centímetros. Entonces tenemos un valor de beta de 1.2. Entonces, reemplazando todos los valores que ya hemos obtenido también del cálculo del parámetro Z, tenemos un valor de W igual a 0.30 milímetros. La norma especifica que tener un valor máximo de W igual a 0.34 milímetros. De esta forma estamos cumpliendo con el control de la fisuración.